Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Flora intestinal, obesidad, diabetes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir contigo una información científica que viene bien saber, porque ya se ha descubierto que la flora intestinal, o sea, las bacterias que viven dentro del cuerpo, tienen todo que ver con la incidencia de diabetes, con la epidemia de diabetes y también con la epidemia de obesidad. Así que vamos a hablar un momento de la salud interna, de la salud de la flora intestinal. Es un punto importante. Voy a la pizarra un momentito, fíjate. Hay unos estudios, principalmente hechos en Europa, que básicamente demuestran que según sea la salud de la flora intestinal, de la flora que está dentro del intestino, el intestino, ¿ok? Muchos de ustedes saben que más del 90% del sistema inmune, o sea, el sistema de defensa del cuerpo, reside en el intestino. Así que los problemas principales de salud empiezan por el intestino. Es interesante que eso lo decía Hipócrates, que era el primer médico en la historia, ¿no? Médico reconocido. Los médicos hacen su juramento hipocrático, ¿no? Hipócrates decía que todas las enfermedades empezaban por el intestino. Interesante, en aquella época no tenían radiografías ni nada, pero ya la ciencia moderna ha demostrado que lo que él decía hace 1000 y pico de años era correcto, ¿no? Así que básicamente lo que se ha descubierto es, por ejemplo, se hizo un estudio donde, por ejemplo, el doctor John Wang de la Universidad de Copenhague, en uno de los jornales clínicos, médicos, científicos más importantes, se llama Nature, ¿no? Ahí se publicó un estudio donde, de hecho, con pacientes chinos, donde tenían 550 pacientes, y entonces analizan en la excreta de esas personas, analizan la flora que sale en la excreta. Y lo que encontraron es que, sin lugar a dudas, las personas que tenían diabetes tenían muchos más patógenos, muchos más cándida, mucho hongo cándida, muchas bacterias dañinas dentro del intestino, ¿okay? Y las personas que tenían obesidad también tenían mucho más que los que eran delgados. O sea, que ya estamos viendo entonces que hay una relación entre lo que pasa con la flora, con la comunidad, con la cultura, con el medio ambiente interno del intestino. Mientras más patógenos, más bacterias dañinas, más hongo cándida, ese tipo de cosas haya dentro del intestino, pues peor va a estar la salud y más incidencia tiene la persona de diabetes y de obesidad. Entonces, la salud interna tiene mucho que ver con su salud, con la obesidad, con la diabetes. Inclusive hay unos experimentos que se hicieron en Francia, donde pudieron ver que le insertaban flora saludable a una persona diabética y automáticamente le bajaban los niveles de glucosa en la sangre. O sea, que estamos viendo que definitivamente la salud de su intestino, para que te tenga una idea, en flora intestinal, el promedio de peso de la flora intestinal de su cuerpo, de las bacterias que viven allá adentro, es 1.5 kilogramos. ¿Okay? Usted tiene 1.5 del peso de su cuerpo, es de bacteria intestinal. Esos son como 3.3 libras, ¿ok? Es un montón. De hecho, hay más bacterias en su intestino que la cantidad de células que hay en su cuerpo. O sea, el cuerpo tiene entre 10 y 70 trillones de células. Pues hay mucho más que eso, el doble o más de bacterias vivitas y coleando que viven dentro de su intestino. Entonces, la salud de su intestino tiene todo que ver con evitar la diabetes, con evitar la obesidad, con tener energía, con evitar las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque el sistema inmune reside en el intestino. Por eso, si usted quisiera mejorar su salud y está viendo que tiene gases, todos esos gases son fermentación, son gases por arriba, por abajo, no importa, es fermentación y está pasando porque la flora intestinal está alterada. Una de las cosas que más daño le hace a la flora intestinal son los antibióticos. Ya hay estudios que demuestran que mientras más antibióticos haya usado una persona, pues menos flora intestinal tiene y más hongo cándida va a tener. De hecho, uno de los efectos secundarios de usar mucho antibiótico
para distintas enfermedades, los antibióticos matan la bacteria, pero no matan los hongos. Porque fíjese que lo que hace los hongos producen los antibióticos. O sea, los antibióticos se sacan de los hongos. Los hongos, el antibiótico más conocido, el primero, que se llama penicilina, se llama penicilina porque hay un hongo que se llama Penicillium notatum, que es el hongo que fabricaba la penicilina. Así que básicamente los hongos usted no los puede matar con lo mismo que ellos producen. Así que hay que evitar los antibióticos lo más que sea. Ahora, ¿qué se puede hacer para fortalecer la flora? Para que haya más salud, ¿verdad? Para evitar la diabetes, evitar la obesidad y demás. Pues uno es usar alimentos como el yogur. Por ejemplo, el yogur, que es un tipo de leche fermentada, pues es bien bajo en carbohidratos, a menos que le echen azúcar, pero el yogur de forma natural es muy saludable. De hecho, hay países como Rusia, donde cuando una mujer tiene un flujo vaginal, pues lo que hacen es que pone yogurt, porque el yogur tiene bacterias buenas, entonces para el flujo vaginal. El yogur es muy saludable porque tiene bacterias buenas. Hay otro alimento que se llama el kefir, que viene de otra parte del mundo, que también es una leche fermentada y tiene mucha bacteria buena, ¿no? Lo otro es consumir vegetales fermentados, principalmente la col agria, el repollo, como decimos nosotros acá, el repollo agrio, que está fermentado y está lleno de bacterias buenas, lleno de bacterias intestinales buenas, ¿no? Se llama también sauerkraut, ¿no? Y usted también podría, nosotros por ejemplo, dentro de los sistemas Natural Slim, de las clínicas que tenemos en México, en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Colombia, además, pues los centros Natural Slim, cuando una persona quiere adelgazar, una de las cosas que nosotros hacemos es un tratamiento de cándida, ¿no? El tratamiento de cándida, pues tiene unos suplementos, y entre esos suplementos, unos para matar el hongo, otro para restablecer la flora, otro para ayudar al cuerpo a desintoxicar. Y eso, uno de los suplementos principales se llama Good Flora, que quiere decir flora intestinal buena. Si no tuviéramos esto, no podríamos ayudar a muchas personas que han fracasado en 200.000 dietas, que tienen la diabetes descontrolada y bajan y suben, bajan y suben. Pero una vez que se limpia el cuerpo de hongo y se restablece la flora intestinal, automáticamente entonces la persona puede adelgazar, se siente bien y no rebota. Entonces, estas cositas se las comparto porque la verdad siempre triunfa.